Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues ya estamos un año más aquí y bueno, pues la verdad es que con mucha alegría puedo decir que ya van 4 y que las jornadas de cómic de Alicante pues van creciendo año tras año con mucho esfuerzo y bueno, pues vamos a proceder de alguna manera pues a inaugurar esta nueva edición, ¿no? Bajo la temática, como todo el mundo ya sabe, toda la gente que ha venido hoy, la literatura y el cómic. Tratamos de desarrollar desde hace algunos años pues un evento que de algún modo considerábamos que no estaba demasiado explorado en lo que es la geografía española, dentro de lo que es la historieta, ¿no? Casi pues a modo de comisariado, como si de una exposición se tratase, intentamos buscar la temática en la que, pues bueno, encontrásemos un tema que pudiese interesar mucho a la gente y como ese tema demuestra que puede estar muy bien representado y puede servir como un claro ejemplo para mostrarse a la gente a través del tebeo, del cómic, de la historieta, de la novela gráfica, como queramos decirlo, ¿no? Y bueno, pues ya son, como decíamos, diferentes años donde, pues bueno, se ha dedicado al mar, se ha dedicado a la historia, como fue la edición anterior. Y este año, pues el concepto, pues casi un poco subiendo el listón sí que había de los años anteriores, pues bueno, pues la literatura en lo que se refiere a no solo adaptaciones literarias, que también, como ahora veremos, sino pues a diferentes géneros y diferentes relaciones que pueda haber entre dos medios o dos lenguajes artísticos, como pueden ser la literatura y el propio cómic, ¿no? Antes que nada, y bueno, antes de presentar al invitado que tenemos ahora con nosotros, pues quiero sobre todo agradecer al Centro Cultural Las Cigarreras, este magnífico espacio en el que nos encontramos. Agradecer a Miriam Gilabert, que está aquí con nosotros, la directora del espacio cultural, el interés que ha tenido en apostar desde el año 2016 en estas jornadas, cuando, pues bueno, tras la primera edición estaban en un momento en el que no quedaba muy claro si por falta de presupuesto, por falta de medios íbamos a poder continuar con algo que apuntábamos al futuro. Y bueno, pues en ese sentido Las Cigarreras, como centro de cultura contemporánea que es y como centro que ofrece una sensibilidad a cualquier disciplina artística, y en ese sentido pues entra, como no podía ser de otra manera, la historieta, pues apostó por ello en su momento y por ello también queremos agradecer, ¿no? A la Concejalía de Cultura, evidentemente, a otros patrocinadores que también han hecho posible que hoy estemos aquí y, por supuesto, también dentro de lo que es la Concejalía de Cultura, el Centro Municipal de las Artes de Alicante, donde a través de este centro, a través de este espacio expositivo, aumentamos de algún modo lo que es la oferta cultural de estas cuartas jornadas de cómic a través de la exposición Moby Dick del maestro, del ilustrador, del artista, del dibujante, José Ramón Sánchez, ¿no? Eso es algo que podremos disfrutar de ello a partir de mañana. Mañana por la mañana inauguraremos la exposición a las 11:30 de la mañana en el Centro Municipal de las Artes. Y bueno, pero ahora ya de algún modo vamos a centrarnos en lo que nos toca esta tarde, en la conferencia inaugural que tenemos ahora, con el crítico y teórico Álvaro Pons. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Paco. Y bueno, pues voy a resumir muy por encima el currículum de Álvaro Pons, porque si no lo hiciese de esta manera, creo que tendría unas 10-12 páginas y no es plan, ¿no? Entonces, decir que, bueno, pues que Álvaro Pons es licenciado y doctor en física por la Universidad de Valencia. Antes comentábamos las diferentes cosas que se pueden ver en un escenario, no solo con la historieta, sino con las luces. Y bueno, pues es uno de los grandes referentes desde 1990, si no me equivoco. Lleva ejerciendo como crítico, como teórico de cómic y dando al medio y a los aficionados al cómic pues un montón de alegrías con todo su trabajo. Desde el año 99 realiza diferentes artículos, reseñas en la cartelera Turia, con una columna llamada Te veos que nunca te dije,
Y bueno, pues de ahí de alguna manera empieza a ser ya reconocida su labor. Hay una parte muy significativa que a mí me interesa mucho en su trayectoria, que es cuando él en el año 2002 crea el blog, la webblog La Cárcel de Papel, ¿no? Que bueno, pues aparte de este blog recibir el premio en el año 2005, el premio Spocomic a la mejor web, pues es un blog del que todos nos hemos nutrido, con el que todos hemos aprendido y con el que toda la gente que se ha dedicado a la teoría del cómic, pues se ha aficionado al cómic, y los aficionados evidentemente han leído maravillosas reseñas sobre historieta. En ese sentido, creo que es en el año 2016 cuando, pues, a través de una ingente labor, la editorial Confluencias publica este libro, que no está todo lo que Álvaro Pons escribió en el blog La Cárcel de Papel. Y bueno, pues este magnífico libro, que lo tenemos aquí también a la venta en las jornadas, pues es una biblia de la historia del cómic para todo aficionado y para todo experto en cómic, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, desde hace bastantes años también colabora con el diario El País en el suplemento cultural Babelia, donde realiza numerosas reseñas, y bueno, pues ha comisariado otras tantas exposiciones que han tenido trascendencia y enorme relevancia para lo que es la historia del cómic en nuestro país y fuera de él, como por ejemplo fue la exposición que comisarió en el año 2012 en el Festival Internacional de Angoulême, donde pues bueno, ejerció como tal, como comisario, y mostró al mundo pues una gran historia de los tebeos españoles y de lo que aportaban al mundo también los tebeos españoles. Sigue su trayectoria en el año 2016, haciendo un poco, enlazando con la publicación que hizo años anteriores en Edicions de Ponent, Viñetas a la Luna de Valencia, pues en el año 2016 abre un nuevo frente con el IBAM de Valencia, y bueno, pues consigue que el cómic, no voy a decir por vez primera, evidentemente ya llevaba algunas décadas haciéndolo, pero no era algo común en nuestra tierra, consigue que el cómic, a través de la exposición VLC Valencia Línea Clara, consiga entrar en los museos, ¿no? El IBAM apuesta por esta propuesta de Álvaro Pons y bueno, pues desarrollan una maravillosa exposición. A eso le sigue, bueno, creo que fue anterior, una exposición sobre la prehistoria y el cómic. Simultáneas, coincidieron en el tiempo en el MUBIM, creo que fue esta exposición. En el Museo de Prehistoria, y bueno, que ha seguido itinerando y va a seguir avanzando esa exposición. Y bueno, pues como decía, numerosas exposiciones, como también la dedicada en el propio IBAM a Daniel Torres, con su gran obra también, La Casa. Quizá el último de los logros que aún le quedan a Álvaro Pons, o el último de los beneficios que él nos da a todos los aficionados al cómic, es la donación que ha hecho también de su enorme colección de fanzines al propio IBAM, creando, pues, no sé si es la primera, pero desde luego una de las primeras fanzinotecas que se pueden encontrar en los museos, ¿no? Y de alguna manera, pues a través de esa donación, hacer que un museo de arte moderno, de arte contemporáneo, pueda apostar con el cómic y haga que el cómic esté también en los museos, que es un espacio, evidentemente, que tiene que estar reservado para cualquier disciplina artística. Álvaro, sin más dilaciones, te doy la palabra y agradecerte, por supuesto, tu presencia aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Paco. Bien, muchas gracias, Paco, por invitarme, muchas gracias, evidentemente, a las cigarreras por acoger la charla y muchas gracias a vosotros por soportarla, evidentemente. Bueno, básicamente la idea que tengo yo con esta charla es un poco centrar ese eje que tiene este ciclo de conferencias, estas jornadas, de la literatura y el cómic. ¿Qué relación existe entre la literatura y el cómic, ¿no? Intentar encontrar cuáles son esas relaciones y cómo se desarrollan y cómo se articulan esas relaciones entre la literatura y el cómic. Claro, el problema es, en esta relación entre el cómic y la literatura, lo tenemos en la dificultad inherente de saber qué es el cómic. Porque cuando hablamos del cómic como literatura, si es o no literatura, nuestro primer problema es saber qué es el cómic. Y ahí tenemos un problema, porque desde que el cómic existe, y no sabemos desde cuándo existe realmente muchas veces, no tenemos muy clara una definición de lo que es el cómic, de qué hablamos cuando hablamos de cómic. Claro, si nos vamos a la Real Academia,
La definición de cómic es muy estricta, muy sucinta, como todas las de la Real Academia. Relato de historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Claro, es una definición que se queda corta para muchas de las formas que tiene el cómic. Y la verdad es que durante la historia de la divulgación de la historieta, de la divulgación del cómic, de la teoría del cómic, ha habido muchos intentos de definir lo que era el cómic. Hemos tenido, pues, desde definiciones que, por ejemplo, estaban basados en la intencionalidad narrativa que tiene el cómic, como la que hace Bill Blackbeard, ¿no? Que incluso considera como importantísimo el personaje que está dentro del cómic. Otras sencillamente hablan de la justaposición de imágenes como lo fundamental. Ni siquiera hablan de la secuencia. Lo único que resaltan es que tiene que ser dibujo a mano, algo que evidentemente hoy en día pues tampoco es cierto porque se utilizan muchas técnicas, ¿no? Devin Kunzler, otro de los grandes teóricos de la historieta, lo hace intentando una taxonomía por categorías, ¿no? Que debe tener secuencias separadas, debe hacer una preponderancia de imagen sobre texto, debe tener un medio de intencionalidad reproductiva, que debe contar una historia. Son todo ideas que nunca llegan a cuajar y que en cualquier momento podemos encontrar contraejemplos. Quizá una de las más conocidas es la de Scott McCloud, el primero que hace teoría del cómic desde el propio cómic, algo bastante interesante en tanto en cuanto el cómic es un medio, es un lenguaje y por lo tanto también se puede utilizar en esas posibilidades. Y él habla de representaciones pictóricas e imágenes justapuestas en forma deliberada para proveer información y o producir un efecto estético en el lector. Todas estas definiciones son problemáticas. Thierry Grunstein, por ejemplo, él habla de que únicamente el concepto básico para hablar de cómic es la relación que existe entre las imágenes, el concepto de secuencia que él no define exactamente como tal, sino como solidaridad icónica, ¿no? Todas ellas son definiciones que no están claras, que en ningún momento están claras, pero lo que sí que está claro es qué es un cómic en cuanto lo vemos. Puede ser que las definiciones no las tengamos claras, pero si nosotros vemos una página como esta, una tira como esta, otra página como esta de Chris Cat o esta página de Jack Kirby, son evidentemente cómics. Es decir, resulta sorprendente algo tan común, que tenemos tan fácil el verlo y el identificarlo como tal, lo difícil que es definirlo. Quizás la única posibilidad es hacer lo que hizo Thierry Grunstein. Thierry Grunstein, después de intentar definirlo, después de intentar tratarlo, dijo que la definición del cómic es que es un OVNI, es un objeto cultural no identificado. Y posiblemente tenga razón. Tenga razón porque hagamos lo que hagamos, el cómic elude su definición. Siempre que sacamos una definición de cómic hay un contraejemplo que nos dice esa no vale. Y quizá para entender lo que es el cómic y para entender qué relación tiene con la literatura, lo más cómodo sea hacer un pequeño repaso a de dónde nace el cómic, ¿no? Y claro, el cómic, tengamos claro que nace prácticamente desde los orígenes del hombre, no como tal, evidentemente, pero sus raíces están ahí. Son precisamente las necesidades de contar historias. La primera forma de contar historias fue la narrativa oral. La manera de contar historias era contarlas de padres a hijos y que de esa manera se transmitiera. El problema es que el hombre, ese hombre primitivo, pronto se dio cuenta que la narrativa oral era una forma de contar historias efímera, porque a fin de cuentas te morías, y muy rápido en aquellas épocas, y las historias se perdían. Y muy pronto, descubrió que había un sistema muy bueno para que las historias trascendieran, que era la narrativa dibujada. Lo que vemos en las cavernas, evidentemente no es cómic, pero es narrativa dibujada. Están narrando historias. Esta ilustración que veis aquí, que es de Castellón, no es tan lejana aquí, del barranc de la Valtorta, pues cuenta precisamente la caza del ciervo. Y lo cuenta secuencialmente. Va contando cómo persiguen al ciervo, lo hieren, el ciervo muere y se lo llevan después a donde esté la tribu, ¿no? Es decir, hay una intención narrativa. La narración dibujada es previa a la narración escrita. Hay que tenerlo muy claro. Es lo primero que hace el hombre. Lo que decía Plinio el Viejo, ¿no? Que acaba precisamente de publicarse un teorema de Marx que habla de esto, de la necesidad de que cualquier perfil ya define una intención narrativa, ¿no? Esta forma de contar historias con imágenes
se prolonga a lo largo de la historia y se va perfeccionando con escenas que, bueno, nos hacen pensar siempre en el cómic, aunque no sean cómics. Cuando nosotros vemos las imágenes que hay, por ejemplo, en las tumbas egipcias, pues es fácil ver ahí esas formas como si fueran viñetas, que nos recuerdan mucho a la historieta. Y hay una secuencia. Si miramos todas las definiciones que hemos visto antes, pues esta imagen cumple algunas de las definiciones que hemos visto antes. Pero claro, ¿es un cómic? No, esto todavía no es un cómic. Pero lo que sí que es cierto es que esta narración dibujada va a ser constante y no solo en forma de dibujo, también en forma de escultura. La columna trajana nos muestra una secuencia de imágenes que están contadas con dibujos esculpidos, pero que son también imágenes. Claro, en algún momento toda esta narrativa dibujada empieza a evolucionar. Y hay que tener muy claro que esa narrativa dibujada es el previo a la narrativa escrita. Porque, a fin de cuentas, las letras no son más que la evolución de los dibujos. Cuando nosotros estamos leyendo, estamos viendo dibujos. Estamos viendo unas letras que han evolucionado de dibujos. Cuando vemos la letra A es porque viene de esta letra, de este dibujo. Claro, esto nos lleva a diferentes posibilidades, ¿no? Y evidentemente el cómic, tal como lo conocemos hoy, tiene que nacer de esa narración dibujada. Pero, ¿por qué tenemos la idea tan clara de esa relación entre cómic y literatura? Claro, si seguimos viendo cómo evoluciona el cómic, cómo evoluciona la narración dibujada, veremos que esa narración dibujada va incorporando elementos que luego vamos a reconocer en el cómic. En el tapiz de Bayeux que tenemos ahí, tenemos escenas secuenciales con texto que va explicando lo que vamos viendo. En los manuscritos iluminados, además, los personajes hablan. Vemos este concepto de filacteria, que es el antecedente del bocadillo, del cómic. En algunos casos, incluso, como vemos aquí, completamente ya enrollados con forma alrededor, que recuerdan totalmente al bocadillo, ¿no?, de la historieta. Todos estos elementos van a ir evolucionando hasta ser muy reconocibles. Las cantigas de Santa María que tenemos aquí, pues la verdad es que son elementos prácticamente ya que parecen cómics actuales, pero todavía no son estrictamente lo que hemos visto antes, no es ese cómic. Incluso el dibujo como tal se llega a utilizar de una manera muy similar al cómic en un momento dado, que es en la conquista de América. Los misioneros que iban allí, claro, para explicar la Biblia no les podían explicar la Biblia en latín, y lo que hicieron fue hacerla en dibujos. Este códice que veis aquí es un códice hecho a mano por un misionero para explicar la Biblia. Y lo que veis ahí son, pues, escenas de la vida de Cristo, dibujadas, evidentemente, no con mucha calidad, pero contadas en forma de cómic, prácticamente. Claro, en cualquier caso, esa manera de contar va a ir evolucionando, vamos a ir viendo diferentes hitos dentro de lo que es la historia de la narración dibujada, que llega un momento en que pasa a ser narración impresa, y empieza a tener una difusión masiva. William Hogarth, posiblemente, a través de estas imágenes costumbristas y satíricas de la Inglaterra del siglo XVIII, fue el primero que utiliza esa posibilidad narrativa y mezclada con un medio de comunicación masiva que lo acerca más al cómic. De hecho, algunos estudiosos como Smolderen hablan de que el cómic aparece aquí. Sin embargo, todo el mundo coincide en que quizá el primer cómic moderno, tal cual lo entendemos, aparece a mediados del siglo XIX con un suizo, Rodolphe Töpffer, que empieza a hacer unas historias donde ya se utiliza plenamente la narración en secuencia a través de la viñeta, con la utilización del texto, con esa base literaria de un texto que va explicando o que sencillamente va diciendo lo que dicen los personajes, ¿no? Töpffer es el que marca el nacimiento del cómic moderno. Ya en cierto momento el cómic salta a Estados Unidos a través de la prensa, empieza a evolucionar, hay un momento muy claro que es a través del personaje de Yellow Kid, un personaje creado por Richard Fenton Colt, que marca, digamos, un gran éxito en la prensa y que para algunos es el inicio del cómic. Hemos visto que no, evidentemente, pero para algunos sí. Esta plancha en particular se dice que es la primera vez que hay un bocadillo, lo cual no es cierto. Pero era muy curioso cómo el personaje, sus pensamientos estaban en esta túnica amarilla que llevaba, en el kimono que llevaba, y ahí se escribían sus pensamientos, ¿no? Bueno, el éxito del cómic en este momento es tan grande que el concepto de prensa amarilla viene de aquí. Cuando se habla de prensa amarilla es porque se refería a que las páginas de Yellow Kid solían hablar de las cosas más morbosas que pasaban en la calle. Con lo cual, a partir de ese momento, el concepto de prensa amarilla viene, curiosamente,
de este personaje de cómic, ¿no? Pero muy pronto, a principios del siglo XX, ya el cómic empieza a tomar una forma totalmente reconocible. Es decir, pese a que vemos cómo va evolucionando, empieza a tomar formas reconocibles y empieza a incluir el texto. Pero por lo que hemos visto en esta evolución de la narración dibujada, la verdad es que no es estrictamente necesario que el cómic tenga texto. Y la verdad es que una concepción que se tiene muy arraigada de que el cómic es una mezcla de dibujo y texto, no está claro. El cómic es narrativa gráfica, es una narrativa dibujada que ha evolucionado a la narrativa gráfica, pero no tiene por qué ser texto más dibujo. El cómic es narrativa gráfica. Veremos que a lo mejor tampoco llega a ser eso, pero tiene una serie de coincidencias con la literatura en ese concepto narrativo. Y quizá podamos encontrar, a través de la narración, algunas coincidencias de lo que es esa idea narrativa del cómic. Claro, nos podemos plantear incluso, teniendo en cuenta esta idea, cuál sería la primera adaptación literaria de un cómic, ¿no?, al cómic. Y la verdad es que si nos planteamos cuál es la primera, pues posiblemente una de las primeras adaptaciones literarias al cómic, según lo que hemos visto hasta aquí, fueron las Biblias Pauperum, unas Biblias que se hacen en el siglo XII, siglo XIII, donde lo que, exactamente igual que ese códice del misionero, se adapta la Biblia a un lenguaje en imágenes, secuencial, con textos. Estas Biblias Pauperum que tenemos aquí, pues son un ejemplo muy claro de cómo hay una narrativa secuenciada con textos en bocadillo, exactamente igual que tenemos ahora, y que están adaptando un texto literario, que es la Biblia. En algunos casos se hace realmente bonito. Estos dibujos recuerdan muchísimo a la paleta gráfica de Calatayud, por ejemplo, de Miguel Calatayud, alicantino ilustre e ilustrador. Vemos cómo va evolucionando con el color, es decir, vemos unas cosas muy parecidas. Pero posiblemente una de las más interesantes en este sentido sea una Biblia del siglo XII, que es la Biblia de Saint Etienne, o la Biblia de Stephen Harding. Es una Biblia que, fijaros, que se ve muy mal porque la imagen es malísima, es una fotografía, pero son viñetas donde van pasando cosas. En este caso es el enfrentamiento de David contra Goliat. Y esas viñetas tienen textos. Si vemos una un poquito más en grande, vamos a ver cómo los personajes hablan y van pasando cosas de una viñeta a otra. Pero es que además vamos a ver algunas viñetas que son sorprendentes. El enfrentamiento entre David y Goliat, que es aquí, el personaje sale por fuera de la viñeta. Eso es lo más común del mundo en los tebeos de superhéroes. Estamos viendo que ya en el siglo XII estaban haciendo tebeos de superhéroes, porque a fin de cuentas la lucha entre David y Goliat no es muy diferente a una pelea de superhéroes. Es Hulk contra la cosa, pero en versión bíblica, básicamente. Bien, ¿qué está pasando ahí? Esa relación va a seguir existiendo durante mucho tiempo y podemos a partir de eso intentar pensar cómo se relaciona el cómic con la literatura. Porque claro, los dibujos hemos visto que es la base de todo, la narrativa dibujada. De los dibujos nacen las letras, de las letras nace la literatura. De la literatura, en un momento dado, hay una adaptación al cómic, que son dibujos. Luego tenemos un círculo aquí, cerrado, temporal, pero que además es atemporal también. Temporalmente ha tenido esta línea, pero esta línea se sigue manteniendo de forma temporal hoy en día con esta serie de adaptaciones al cómic. Claro, la verdad es que el cómic comienza a adaptar literatura, ya hemos visto que la posibilidad de la Biblia está ahí, pero el cómic que entendemos hoy en día moderno empieza a adaptar muy pronto literatura. Ya a principios del siglo XX vamos a ver cómo pues, la novela popular, por ejemplo, el Tarzán de Edgar Rice Burroughs, tiene muy rápidamente una versión en cómic, prácticamente a finales de los años 20, con Harold Foster, uno de los grandísimos dibujantes de la historia del cómic. Y, de hecho, muy rápidamente, en los albores del comic book, en los años 40, cuando empiezan a aparecer, recordemos que el primer comic book famoso, que es el de Superman, estamos hablando que este año precisamente cumplimos 80 años de su nacimiento, del año 38, pues en el año 40 ya empiezan a aparecer colecciones de comic books, de revistillas populares, que adaptan clásicos de la literatura al cómic. Don Quijote, de Classic Comics, que es la primera, y luego sobre todo Classics Illustrated, que son colecciones que tienen pues la verdad es que una vida realmente larga. Claro, llegado a este punto, cuando vemos que ya empieza a haber una relación tan alta, nos tenemos que plantear a este punto qué es adaptar. ¿Por qué adaptamos la literatura al cómic? ¿O qué pasa cuando adaptamos el cómic a la literatura? Claro, evidentemente lo primero que tenemos que plantearnos es que el cómic y la literatura son medios hermanados, pero son diferentes.
Y eso implica que una adaptación, en el fondo, es una traducción. Lo que estamos haciendo es traducir de un medio a otro, que va a tener una serie de diferencias. Ese medio diferente va a tener unas características que va a hacer que, de alguna manera, la obra cambie. Por un lado, tenemos que reescribir la obra teniendo en cuenta los cánones de ese medio. Tenemos que reescribir la obra teniendo en cuenta las características de ese medio. Y eso implica que, de alguna manera, generamos el concepto de palimpsesto. El palimpsesto son estas obras antiguas donde se borraba y se volvía a escribir encima. De alguna manera, borramos la obra antigua y escribimos encima. En este caso, borramos la obra antigua y dibujamos encima. Claro, ese cambio de medio lo que nos va a hacer es que tengamos realmente, cuando hay una adaptación de la literatura al cómic, una obra nueva. La obra que se crea es completamente nueva. Tiene una jerarquía con la anterior, con el original, que en algunos casos podemos hablar incluso de una jerarquía de calidad. Durante muchísimo tiempo siempre se ha considerado mejor la obra literaria que la obra adaptada. Cuando vemos una película que adapta a un libro, siempre decimos es mejor leer el libro. Bueno, pero eso es algo que hay que poner un poco siempre en suspenso, porque esa jerarquía no tiene por qué ser tal. Realmente lo que hay son dos medios que están compitiendo entre sí, de tú a tú, para dar lugar a dos obras diferentes. Y eso nos lleva a decir, bueno, pero en el caso de la literatura y el cómic, ¿por qué funciona tan bien? ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre una cosa y otra? Bueno, evidentemente, entre el cómic y la literatura, una de las ventajas tremendas que hay es la similitud de soportes. Tanto el cómic como el libro son medios impresos sobre papel que incluso tienen un formato similar, porque aunque el formato libro, digamos que es el habitual de la literatura, y durante muchísimo tiempo el cómic tuvo un formato de revista, lo cierto es que el formato libro, hoy por hoy, es muy habitual y lo vamos a encontrar de forma habitual prácticamente como el formato imperante, ¿no? Aparte de eso, los libros y los cómics mantienen un canal de distribución, de adquisición, que es el mismo. Vamos a comprar los libros y los cómics en las librerías. Fijaros que cuando vamos a ver una adaptación al cine, nos vamos a un sitio completamente diferente. Cuando vemos una adaptación teatral, nos vamos a otro escenario completamente diferente. Cuando vemos una adaptación musical, es otro tipo. Es decir, de alguna manera están hermanados también en dónde se adquieren los dos. Comparten el espacio de las estanterías, de las librerías. Y, sobre todo, comparten la experiencia. Ambos se leen. El cómic se lee y el libro se lee, pero son dos lecturas diferentes. Una es una lectura de imagen y otra es una lectura de texto. Y son lecturas que van a ser parecidas, pero diferentes. Y esas diferencias son también importantes. Porque, claro, si consideramos un libro, y vamos a considerar, para comparar un libro ilustrado con ilustraciones y un cómic, en el libro ilustrado la prevalencia del texto es mucho mayor que la imagen. La imagen es decorativa. La imagen lo que hace es apoyar el texto, pero no tiene la relevancia del texto. Sin embargo, en el cómic, el texto es secundario. El texto es un recurso narrativo, pero la preponderancia es la de la imagen. No quiere decir, evidentemente, que en el libro ilustrado la imagen no tenga importancia, pero puede haber perfectamente un libro sin ilustraciones, mientras que no puede haber un cómic sin ilustraciones. Otro problema, otra diferencia, la propia naturaleza de la lectura. La lectura del cómic es espacial. Cuando nosotros vemos la página, tenemos una página distribuida en el espacio. Una página distribuida en el espacio que genera un tiempo propio. Cuando nosotros leemos, estamos generando una secuencia temporal. Mientras que el libro tiene una linealidad completa. Leemos línea a línea y ya está. No vemos el total de la página, como mucho, porque no nos gusta el libro y dices, madre mía, todo lo que tengo que leer por delante. Pero cuando ves el cómic, ves la página en su conjunto. No nos importa ver la página en su conjunto del libro, nos importa ver la página en su conjunto del cómic, porque tiene además una importancia. De hecho, esa naturaleza espacial nos da un segundo aspecto importante, y es que nosotros vamos a tener en algunos casos páginas enfrentadas que nos van a dar tiempos diferentes de la historia. Vamos a ver a la vez una oposición de momentos en la lectura donde podemos pasar de un momento al siguiente o volver al anterior. El orden de lectura lo pone el lector y es el que decide cuál es el tempo de la lectura, cuál es el ritmo y qué momento quiere ver.
En la literatura, este vistazo rápido de lo que acaba de pasar hace un rato no lo tenemos. Tenemos que volver a leer, tenemos que volver a hacer el esfuerzo de decodificar toda la lectura. Pero en el cómic, de un vistazo rápido, podemos ver lo que había justo en la página anterior. Y eso cambia también la forma de concebir el tiempo dentro del cómic. Por supuesto, esa composición de página es fundamental, porque esa composición de página es también narrativa. Es un elemento retórico del cómic. Los elementos retóricos de la literatura en el cómic son gráficos. Y la composición de la página es un elemento retórico importantísimo. Es un elemento que se debe leer. Es un error gravísimo leer una página de cómic leyendo solo el texto del cómic. Hay que leer la imagen y hay que leer la composición que tiene toda la página. Claro, para colmo, ese texto que a veces puede estar dentro del libro va a generar dos niveles de lectura. Vamos a tener dos canales, por eso el cómic es multimodal. Tenemos dos canales de transmisión. Tenemos por un lado el texto y por otro la imagen, el dibujo. Pero el dibujo puede expresar perfectamente cosas diferentes a las que presenta el texto. Podemos tener un doble nivel de lectura simultánea que en la literatura no podemos tener. La literatura podemos sugerir, pero el cómic puede mostrar de una manera simbólica, real, literal o no, dos líneas de trabajo diferentes entre el texto y el cómic, lo cual permite una riqueza diferente en la expresión de lo que queremos contar. Y sobre todo y ante todo, el cómic también nos va a cambiar en algo muy importante. Y es que a veces pensamos que el cómic solo se lee, que el cómic solo se ve con la vista. Pero el cómic tiene una capacidad multisensorial increíble, y es la capacidad sinestésica. Nosotros, con el cómic, a través de un lector, que es el que le da sentido a lo que estaba diciendo ahora la página, el cómic va a generar también la posibilidad de que escuchemos sonidos, veamos colores. Cuando un personaje toca música y vemos las notas musicales, estamos escuchando la música de alguna manera que está tocando. Vamos a sentir ese sonido musical. ¿Cuántas veces hemos visto un TV en blanco y negro que vemos la sangre dibujada en negro y sabemos que es roja? Es decir, tenemos una capacidad sinestésica espectacular. De hecho, hay algo que solo tiene el cómic, que son las onomatopeyas, que nos generan la sensación sinestésica del sonido. Cuando Walter Simonson hace ese scrack-a-boom, notamos la fuerza de ese impacto, porque tiene esa capacidad sinestésica fundamental. Evidentemente, el cómic tiene una serie de características fundamentales. Incluso podemos ir a más. El cómic, por ejemplo, tiene ciertas dificultades, evidentemente, dentro de estas cosas. La voz narrativa en primera persona, que es tan habitual de la literatura, en el cómic es mucho más complicada de llevar. ¿Por qué? Porque el lector es la primera persona y es lo que está viendo a través del lector. Es bastante más difícil mantener esa primera persona dentro del cómic, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, claro, al no necesitar el tiempo verbal dentro de lo que es la descripción visual de una página, esa primera voz narrativa, esa voz en primera persona, no la podemos crear de la misma manera y se crea a través de la visión subjetiva, de lo que se conoce como visión subjetiva. Es más complicado. Claro. Bueno, todo esto nos lleva a que adaptar la literatura al cómic pues tiene una serie de condicionantes. Serie de condicionantes que, claro, no ha impedido, evidentemente, que haya una gran cantidad de adaptaciones literarias. A partir de estas que hemos estado antes, de Classic Illustrated, pues ha habido centenares de adaptaciones literarias. Aquí en España, pues todos los que somos de la generación de los 60 hemos crecido con las joyas literarias juveniles, que nos maravillaban, nos encantaban, y quien no se ha leído todas las obras de Julio Verne con las famosas colecciones de Historia-Selección, donde cada 2 páginas era un texto adaptado, que solía ser Jesús del Cos el que adaptaba las historias, con cada 2 páginas una historieta, y no leíamos el texto, leíamos la historieta. Pero bueno, esto ha sido algo común. Lo que pasa es que sí que es cierto que estas características, estas adaptaciones literarias han tenido una característica muy clara. Eran destinadas a un público lector infantil. Y aquí entramos en esa infantilización que ha sufrido la historieta. La historieta es un lenguaje, es un medio, y no tenía por qué haber sido un lenguaje para niños. Sin embargo, ha sido considerado como tal, y la producción que se hacía era para niños. Las adaptaciones que vemos aquí de literatura estaban, pues, muchas veces pensadas para niños y eran muy lineales. Eran adaptaciones que realmente no reflexionaban sobre la obra, no interpretaban la obra,
lo único que hacían era trasladar prácticamente párrafo a párrafo lo que veían. Y ya digo que casi siempre han tenido una infantilización importante. Incluso autores del prestigio de Will Eisner pues han hecho ese tipo de adaptaciones. Don Quijote, que debe ser una de las obras más adaptadas. Por ejemplo, aquí tenemos la de Will Eisner, antes hemos visto la de Classic Comics. Aquí en España posiblemente la más famosa es la de Chiqui de la Fuente. Bueno, pues han sido adaptaciones que con el tiempo no dejaban de salir de ese entorno del lector infantil. Lo que estábamos haciendo era disminuir la dificultad de la literatura porque el cómic, como ya sabemos, era para niños y donde hay un cómic, mañana habrá un lector de libros. Una de las frases más peyorativas y más espantosas que ha dado la historia de la cultura en este país, porque lo único cierto es que donde hay un tebeo, mañana lo que habrá es un amante de la cultura y no un lector solo de libros, sino que amará todo tipo de culturas. Esa era la grandeza del cómic, como entrada en la cultura y no simplemente como algo que hay que olvidar de mayor. El cómic, esa frase se decía para que los niños dejaran de leer tebeos de mayores y algunos pues no los dejamos de leer pese a que nuestras madres y nuestros padres nos echaban unas broncas increíbles porque seguíamos leyendo tebeos de mayores, ¿no? ¿Que a dónde íbamos a llegar? Pues a dar conferencias sobre literatura y cómic. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el caso es que poco a poco este tipo de adaptaciones literarias fueron cambiando y vimos cómo empiezan a haber adaptaciones que ya empiezan a utilizar el lenguaje del cómic de una manera diferente. Es muy interesante cómo en los años 70 empieza a haber un movimiento de adaptaciones literarias, sobre todo en Italia, a través de autores como Dino Battaglia y sobre todo como Gianni De Luca, que empiezan a reflexionar de la posibilidad del uso del cómic para adaptar la literatura de una manera diferente. Battaglia aprovecha su maravilloso estilo de dibujo para crear simbolismos sobre lo que estamos leyendo. Y, por ejemplo, Gianni De Luca, que es este que tenemos aquí, a la derecha, lo que hace es precisamente utilizar el lenguaje del cómic para reflexionar sobre el propio lenguaje, en este caso teatral. Y él utiliza algo que es imposible hacer en literatura, y es crear una obra de teatro en papel. Utiliza esa transición entre algo que tiene que ser representado por actores, pues él crea la transición teatral en cómic en un solo escenario. El cómic, esa riqueza que tiene es poder narrar una historia sin necesidad de viñetas, pero donde hay un flujo temporal que reproduce el flujo temporal del teatro. En ese sentido, claro, de alguna manera, el cómic tiene unas posibilidades increíbles. Y claro, poco a poco también, a medida que vamos avanzando, vamos a ver que existe una liberación en ese sentido de que los artistas empiezan a interpretar las obras que están adaptando. Y lo que hacen no es estrictamente una adaptación, sino que a través de las novelas gráficas, en tanto hay más espacio, sencillamente, la novela gráfica permite mucha más longitud en la adaptación, pues se permiten ciertos análisis de la obra que están leyendo. Por ejemplo, Paul Karaxit y Debbie Mazzucchelli cogen La ciudad de cristal de Paul Auster y hacen todo un análisis simbólico a través de elementos gráficos de la obra y crean una lectura diferente de la obra de Paul Auster. Lo mismo que hace, por ejemplo, Peter Cooper con La metamorfosis de Kafka o de una manera más tradicional Stephen Hewitt de A la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? De hecho, esta reescritura del texto llega a tal que en algunos momentos se hace de manera consciente una reescritura, como por ejemplo hace Nela con Raico Pulido con el Marianela de Benito Pérez Galdós, como hace Pere Joan con el Nocilla Experience de Agustín Fernández Mayo, y en algunos casos esa reinterpretación es completa. Vamos a tener obras donde se parte de la obra literaria para escribir, de nuevo hacer ese palimpsesto completamente novedoso, algo completamente diferente. Lo hace Will Eisner con Fagin de You, que coge a Dickens y reescribe la historia desde la perspectiva del judío. Lo hace Posy Simons con Gemma Bovary, que reescribe en tiempos modernos el Emma Bovary, o lo hace Carlos Jiménez con Culado del Reproso a partir de un cuento de Jack London, trasladándolo de época, trasladándolo de espacio. Claro, de alguna manera todo esto nos lleva a ver que efectivamente la relación entre cómic y literatura es extraña. Es extraña porque en el fondo lo que relaciona al cómic y la literatura es su historia, es esa capacidad de lectura y esa capacidad de descodificación. Cuando leemos, descodificamos un lenguaje, descodificamos un mensaje. Y en el cómic hacemos eso y en la literatura también. Pero lo hacemos de manera diferente, porque en un caso estamos utilizando el lenguaje de la palabra y en otro el lenguaje del dibujo. Están hermanados, pero no es lo mismo. Claro, llegamos aquí a un punto
donde prácticamente todo lo que estamos viendo es que el cómic es fundamentalmente narrativo. Pero de un tiempo a esta parte se nos plantea otra cosa. Claro, el cómic es un lenguaje con unas posibilidades increíbles. ¿Realmente tiene que ser narrativo? Ya en los años 60 empieza a haber experiencias, en los años 70, de si esto es un dibujo y es un lenguaje, ¿por qué tengo que ser narrativo? No puedo hacer abstracción pura. Josep María Bea, por ejemplo, intenta hacer abstracción pura. Ya se había hecho Robert Crumb, lo había hecho Víctor Moscoso, lo habían hecho muchos autores en los 60. ¿Se puede hacer abstracción pura? Claro, porque al fin de cuentas el lenguaje del cómic es narrativo, pero es representativo también. Y esa representación es simbólica, es sensorial, es visual. Y por lo tanto, ¿por qué no puede ser no narrativo? ¿Por qué si el cómic puede jugar con la imagen, por qué no puede hacer esa transición del arte narrativo al arte representativo, al arte no narrativo? Y ahí, en ese cambio, nos planteamos la aparición de un género nuevo dentro del cómic, que es la poesía gráfica. Si el cómic puede ser no narrativo, puede representar de alguna manera las mismas concepciones que la poesía representa dentro de la literatura. Ese pictura poiesis es la posibilidad de que la pintura, la relación entre pintura y poesía está ahí. Y de hecho, vamos a ver cómo en los últimos años hay muchísimos autores y autoras, fundamentalmente autoras, que han utilizado la imagen de una forma no narrativa, de una forma puramente poética. Autoras como María Medem, autores como Roberto Masó, desde la abstracción más pura, están buscando generar movimientos internos, secuencias, dentro de un lenguaje que es el cómic en el fondo. Se nos hace extraño ver esto como un cómic, pero hay dinámicas del cómic dentro, por ejemplo, de esta sucesión de imágenes. Vemos como el cómic tiene tanta fuerza que genera secuencias internas, que genera movimientos internos. A veces esas secuencias son solo impactos cromáticos que nos generan sensaciones, igual que un poema nos genera esas sensaciones. Esa poesía gráfica, evidentemente, puede elaborarse también desde esa pura creación de un poema. Begoña García Len, por ejemplo, trabaja con un montaje analítico que intenta reproducir la fuerza del verso. Son posibilidades de la poesía gráfica, ¿no? De alguna manera, esta poesía gráfica es un nuevo camino a explorar. Pero claro, en todo esto que estamos hablando queda un espacio y es, pero se puede adaptar, por ejemplo, si hemos adaptado la literatura al cómic, ¿podemos adaptar la poesía literaria a la poesía gráfica? ¿Existe también ese trasvase entre una y otra? Bueno, la realidad es que ha existido y de siempre hemos visto que igual que se adaptaban obras literarias, se han adaptado poemas. Posiblemente uno de los más antiguos es la adaptación que hizo Carlos Jiménez del Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer, absolutamente magistral, pero con algunas características que vemos aquí que hacen que esa no narratividad desaparezca y lo que aparezca es la narratividad. De alguna manera, Jiménez lo que hace es transformar el poema en una narración. Hemos visto hace muy poquito cómo Paulo Bladel ganó el Premio Nacional de Cómic adaptando un poema épico, un poema clásico como era el poema de Milton del Paraíso Perdido. Y de nuevo vemos cómo el poema genera una narración. Quizá el caso más evidente es la adaptación del Beowulf, un poema épico de Santiago García y David Rubin, donde se genera una narrativa visual, pero narrativa. Claro, de alguna manera hemos pasado de la poesía épica a la narrativa épica. Es decir, no estamos haciendo una equivalencia narrativa, sino que estamos haciendo una traducción que quizás está dando sentido a la famosa frase de traductore traditore, es decir, la traición de la traducción. Estamos cambiando de medio, estamos cambiando de lo que estamos presentando. Claro, se puede hacer una traducción de la poesía literaria a la poesía gráfica. Sabemos que existen intentos claros de relacionar el dibujo con la poesía. Los caligramas, la poesía conceptual está relacionada con el dibujo. Y de alguna manera toda esa relación con el dibujo existe y ha existido durante mucho tiempo. Claro, es mucho más difícil
evidentemente. Ha habido intentos, como por ejemplo las obras que intento hacer a partir de poemas de Jesús Cuadrado con diferentes autores, Plagio de Encantes, Tapa Roja. Son intentos de adaptar el poema al cómic, pero es muy complicado. Es muy complicado porque hay que mantener un respeto a lo que es la no narratividad del poema, a la forma rítmica del poema, al poema original y generar un nuevo discurso. Precisamente hoy, ahora luego vamos a tener la suerte de poder hablar de esto con una de las autoras que ha tenido éxito en esa traducción, que es Laura Pérez Bernetti, que ha generado todo un concepto de poesía gráfica desde la poesía literaria que mantiene la concepción poética en su obra. Veremos diferentes ejemplos, no me voy a extender ahora porque vamos a tener mucho rato para hablar con Laura, como ella sí que efectivamente produce, a través del simbolismo gráfico, una correlación entre lo que es la no narratividad de la poesía con un cómic que no es narrativo, pero es poético. Entonces, esto ya lo hablaremos más adelante y con esto, pues, centro un poquito el tema para luego poder hablar con Laura un poquito más de poesía gráfica y de lo que vamos a seguir hablando. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues estaré encantado de responderos.